catedral es el monumento religioso más tradicional de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la Nación un 10 de marzo de 1964. La iglesia mayor de la ciudad fue construida en 1544 por el arquitecto Pedro Godínez, en el lugar donde se marcó una cruz y se estableció como sitio donde se construiría la iglesia en la fundación de la ciudad. De nuestra catedral, que está en el centro, en el corazón de la ciudad, se ha irradiado mucho conocimiento respecto a uno de nuestros grandes valores patrimoniales, como es la arquitectura colonial. El colosal y bello monumento ha tenido que ser reconstruido en reiteradas ocasiones debido a los estragos causados por los terremotos e incendios a lo largo de su historia. El primer edificio de Pedro Godínez, que es de 1544, y la primera fachada construida en 1547, ya no existe. Aquí, donde están ustedes parados, existían dos iglesias. Justo donde estamos estaba la iglesia de San Pedro, y a mi espalda, donde está la torre derecha, estaba la iglesia de San Pablo. De hecho, con el terremoto del 2001 todavía existen las catacumbas. Y donde se ha colocado el escudo azul existía un atrio, es decir, un patio delantero. Ese edificio, constituido por dos grandes estructuras, ya fue cambiado después del incendio de 1844 y la reconstrucción culminada en 1847, que es la iglesia, la catedral de Arequipa, obra de Lucas Paulet. La obra de Lucas Paulet sufrió ciertamente daños sobre 1868, y detrás de ustedes, donde están las rejas, existían los famosos cajoncitos, que eran unas tiendas que daban una especie de paseo interior, es decir, esto era como una calle, unas construcciones mirando hacia la plaza, y la plaza, esos fueron demolidas. Luego, en el año de 1913 también hubo ciertamente algunas alteraciones y reconstrucciones mínimas en la catedral, y los terremotos de 1958 y el siguiente de 1960 obligaron a recomponer parte de la edificación. La última reconstrucción se realizó luego del terremoto del 23 de junio del 2001, donde una de las torres se derrumbó y la otra quedó gravemente dañada. Desde luego, yo estaba contando una anécdota en el terremoto del 23 de junio del 2001, cuando esto sucedió. Yo estuve en la iglesia de la Compañía de Jesús, y al salir de la iglesia de la Compañía de Jesús, muchas personas lloraban mirando la catedral cuando no se notaba por la polvareda. Pero luego, cuando disipó la polvareda, lo que existía en el panorama era la ausencia de una torre y la otra bastante afectada. Por su importancia para la historia de Arequipa, se colocó un escudo azul para garantizar su protección en caso de desastre o conflicto. Además, se instaló un código QR en la entrada al museo de la catedral para que los visitantes y arequipeños conozcan más sobre ella. Nuestro señor alcalde Omar Candia, mediante un decreto, una resolución de alcaldía, estableció que el 12% de los fondos de estos que se prevén para el caso de desastres de defensa civil de la municipalidad sean destinados a los edificios que tengan el escudo azul. Entonces eso es casi como una especie de póliza de seguro que tienen no solamente la catedral, sino todas las edificaciones que tienen el escudo azul, que existe un fondo que equivale al 12% de lo que es defensa civil para hacer intervenciones inmediatas en edificios en el caso de desastres naturales, terremotos u otros, o de orden antrópico, como actos violentos, vandálicos, o en su defecto la misma naturaleza de la convención sobre las guerras. En el acto se hizo entrega del diploma recordatorio por la condición de la catedral como monumento, Patrimonio Cultural de la Nación, a Lucía Pastor Chirinos, ecónoma arquidiocesana del Arzobispado de Arequipa.